Muy buenos días. Mi nombre es Nelson Díaz, soy médico de provisión de la región de salud Paracentral y voy a compartir con ustedes la manera en cómo nosotros estamos trabajando el formulario 3 de horas programadas del sistema PERC. Bueno, voy a iniciar mostrándoles cómo se construye el tablero Excel partiendo desde donde dejó la compañera que estaba revisando el formulario 2 y 3 de recursos humanos. En efecto, nosotros recibimos por parte de recursos humanos un tablero que es previamente construido por la persona encargada de la unidad de recursos humanos, donde básicamente está estructurada la población total o los recursos totales de la unidad de salud y cada una de las unidades que conforman los centros de producción. Es importante tomar en cuenta que para cada establecimiento de salud existe un número definido de centros de producción. No todos tienen las mismas unidades, por lo que al ir trabajando la distribución de recursos humanos, tenemos que ir cambiando la estructura dependiendo del tipo de unidad de salud con la que estamos trabajando. Pero la base es la misma. Le solicitamos a recursos humanos que nos agregue el nombramiento para cuando comencemos a hacer la distribución. La distribución, de hecho, de las horas que cada recurso ha elaborado va a encasillarse en cualquiera de los centros de producción y eso va a depender del tipo de recurso con el que estemos en ese momento trabajando. De ahí importante contar con el nombramiento y no solo con el nombre del empleado. Pero de igual manera necesitamos saber cuántas horas está contratado cada recurso, porque estas horas posteriormente se van a convertir en tiempo hábil para la distribución de actividades concretas por cada centro de producción. Y eso lo ven ustedes en el formulario, en esta columna específica. Quiero hacer un énfasis concreto acá. Ven, hay un inserto. Ese inserto, que es un comentario marcado con el punto rojo en la esquina superior derecha, nos está notificando que esa persona ha tenido un permiso o una incapacidad. Y eso se va a volver importante posteriormente cuando hagamos la conversión de horas contrato a horas laboradas. El siguiente paso es calcular las horas. Para eso insertamos una columna que en este formulario aparece en color verde y con una fórmula automática lo único que se hace es multiplicar las horas contrato por 20 días y eso nos va a dar el total de días, de horas laboradas, perdón, por esta persona. Ya dijo anteriormente la compañera que estuvo exponiendo las bases de recursos humanos, pueden haber personas de 2, 4, 6, 8 horas y al multiplicarlo por los 20 días que corresponde nos va a dar el total de horas que esta persona tiene disponible para desarrollar o hacer las atenciones en los servicios de salud. Un aspecto importante es que media vez tengamos ya definido las horas laboradas que han sido calculadas multiplicando por 20 las horas contrato, tenemos que ir a hacer las deducciones correspondientes. En esta presentación ven ustedes dos flechas, una donde nos están diciendo que esta persona tuvo una incapacidad por enfermedad de 3 días y su contrato es de 8 horas. Eso se traduce en 24 horas que esta persona estuvo inactiva, que no van a ser contabilizadas dentro de la cantidad de horas laborales que tiene disponibles para el mes.
Lo que se hace a continuación es simplemente reducir, como su contrato es de 8 horas, por 20 días salen 160 horas al mes y ha tenido 3 días de incapacidad, le restamos a las 160 horas las 24 horas. Usted lo puede hacer modificando la fórmula que ya está inserta en esa columna o simplemente haciendo una resta manual. 160 menos 24 nos da 136. En este ejemplo que se está poniendo de una unidad especializada, pueden ustedes ver que hay personas con 8 horas, con las 160 horas al mes que no tienen ninguna modificación. Hay otra con 4 horas a la que le corresponden 80 horas en el mes. Y esta otra persona de 8 horas que le corresponden 160 horas en el mes, a la que ya se le aplicaron las 24 horas de la incapacidad. Con este detalle, vamos a trabajar posteriormente la distribución de horas en cada uno de los centros de producción. Para garantizar que vamos a hacer una distribución exacta del total de horas con las que dispone cada recurso en el mes, le hemos agregado al instrumento una columna para que nos haga control de calidad, que es la que se ve acá en color anaranjado. Esta, si ustedes pueden ver arriba, por debajo del título de paso 5, le hemos dejado la fórmula con la que está funcionando. Y básicamente lo que hace es una sumatoria de la distribución del tiempo en los centros de producción, que luego se resta al total de horas laboradas. Cuando vamos al ejercicio concreto a distribuir por cada recurso las horas laboradas, tiene que darnos 0, tal y como lo dice acá. El resultado debe ser 0. No puede ser en números negativos, ni pueden quedar residuos de esas 160 horas. Si el resultado no es 0, el ejercicio tiene una inadecuada distribución. Si les ha quedado con resultados positivos, significa que hay horas que aún no han sido distribuidas. Y si aparece con números negativos, significa que distribuyeron más horas de las que esta persona tenía asignadas para su trabajo durante el mes. Esta columna es sumamente importante para no tener luego que estar haciendo correcciones en el sistema PERC. Tenemos que definir por cada uno de los 16 centros finales de producción quiénes van a ser los recursos que van a estar asignados a cada uno de estos centros de producción. Hemos agregado unas pautas importantes que deben de considerarse, que de paso quiero aclarar, no son específicas ni son las únicas. Necesito recordarles que lo que les estoy presentando es una forma de cómo hacer la descarga de producción en el formulario 3, tal como lo estamos haciendo nosotros. No está escrito en piedra, ni es la última palabra. De hecho, son libres de hacer las modificaciones que consideren pertinentes de acuerdo a la vivencia de cada región. En este caso, lo que nosotros estamos planteando en primer lugar, que aparece en gris, es que sobre cada centro de producción deben nominar los recursos que intervienen para el desarrollo de la actividad. Estos pueden ser operativos, pueden ser administrativos, pueden ser personal de apoyo, de servicios varios. Ustedes van a definir y va a ser muy importante entonces tener una pequeña reunión dentro del comité de costos de su región para que, apoyados con la persona que se encarga de la elaboración del formulario 6, que es importantísimo para la distribución de las horas, puedan definir concretamente, junto con el resto de colaboradores técnicos de su unidad de provisión, cuáles son los recursos que tienen mayor cuantía para la participación dentro de los diferentes centros de producción que van a estarse midiendo. Ahora,
Nosotros hemos hecho una pequeña distribución en función del perfil que cada uno de los IBASIS está presentando año con año. No necesariamente las personas o los perfiles de puesto que hemos puesto acá van a ser los mismos para los 4 CIBASIS. Normalmente hacemos una distribución de responsables por CIBASI, se revisa el perfil epidemiológico del departamento y luego vamos viendo cómo es que se va a dejar la distribución de los recursos que van a estar siendo posteriormente descargados por cada centro de producción final. Es un ejercicio bastante interesante porque además de que aporta para la finalización del formulario 3, también les da en cierta medida bases sólidas para el trabajo que se va a desarrollar en cada una de las unidades que componen los diferentes IBASIS que están bajo su territorio. Cuando ya tenemos el tablero a esa altura, es importante recordar que Recursos Humanos nos entregó una base con información de componente salarial, que es el que se encuentra en esta columna. Este tiene 3 categorías: hora ordinaria, hora extraordinaria diurna, hora extraordinaria nocturna. Nosotros debemos filtrar para trabajar únicamente la hora ordinaria, ya que si trabajamos hora extraordinaria diurna o trabajamos hora extraordinaria nocturna, le va a generar un problema posteriormente a Recursos Humanos, aumentándole la carga financiera de estos recursos. Eso es sumamente importante. En el momento en que ustedes filtran para hora ordinaria, automáticamente todas las celdas que estaban viendo anteriormente, regreso al paso anterior, que aparecían en blanco, se van a esconder y nos va a dejar específicamente la cantidad de recursos con la que estamos contando. Hay algo que también debemos considerar y es que en muchas ocasiones hemos podido observar variantes concretas de la forma en que contrata un recurso y les puede aparecer de repente un recurso 3 veces o 4 veces o 2 veces. ¿A qué me refiero? Una persona que tiene 2 contratos de 4 horas o una persona que tiene 4 contratos de 2 horas o las diferentes alternativas que existen para armarle una plaza a una persona de 8 horas, le va a estar apareciendo repetido el nombre con las horas que está siendo contratado, pero al final es una sola persona. Sin embargo, por ejercicio no podemos invalidarlo y hacer uno solo de 8 horas, porque de esta manera está ya establecido en el sistema PERC. Lo que vamos a tener que hacer, evidentemente, es hacer el cálculo del tiempo hábil en función de la metodología que se explicó anteriormente y luego hacer una distribución de acuerdo a las horas que le van a aparecer. Es lógico, ¿no? Va a ser una persona con 8 horas, pero distribuido en 2, 3 o en 4 apartados o filas diferentes. Al final va a sumar lo mismo. Entonces, recalco, es importante recordar que vamos a hacer el filtro del componente salarial para trabajar con el 1 horas ordinarias. En esta diapositiva vemos ya cómo el formulario 6 es incluido, que es el que trabajaron anteriormente. Acá aparece en color rosado la cantidad de actividades que bajo la metodología que ya explicaron del formulario 6 fueron revisadas y posteriormente captadas de los diferentes sistemas informativos del MinSal para ser ubicadas en los centros de producción. Esto lo que nos está indicando es que ha habido acción concreta en diferentes actividades que posteriormente fueron concretadas en un centro de producción final.
De los 16 centros de producción que tenemos, recuerden, no siempre habrá producción. Y esto es muy importante porque cada formulario 3 de PER va a tener la cantidad de centros de producción finales que le corresponden de acuerdo a la jerarquía o a la composición de su establecimiento. No es igual el de una unidad básica que el de una unidad intermedia o el de una unidad especializada. Tienen diferentes centros de producción. En este punto es importante tomar en cuenta que la producción que aparece aquí no se va a distribuir entre todas las personas que le corresponda de acuerdo al centro de producción, es decir, entre el personal. Recuerden que el formulario 3 tiene como objetivo concretamente identificar el número de horas hábiles que tiene cada recurso para desempeñar sus funciones en un periodo establecido y luego esas horas ser repartidas de acuerdo a su experticia o a su perfil en los diferentes centros de producción. Nos interesa contar con la producción por cada uno de los centros para saber dónde es que hubo producción y en estos hacer la distribución de las horas. Hay que tomar en cuenta una situación que vamos a verla más adelante y es que en muchas unidades tenemos recursos especialistas o personal de apoyo de otras disciplinas, por ejemplo, odontólogos. Los odontólogos de las unidades intermedias o especializadas que salen a apoyar a las unidades básicas en diferentes actividades o cuando se hacen acercamientos preventivos especializados y mandan un ginecólogo a una unidad básica o a una unidad intermedia que no cuenta con ginecólogos concretamente dentro de su plaza. Inicialmente, cuando se dio punto de partida al proceso de reforma, ya por 2009, 10, 11, el acuerdo era que cada especialista iba a llevarse su producción para ser registrada en el establecimiento donde estaba asignado y donde aparecía su contrato. Pero esto, lógicamente, afectaba el perfil epidemiológico de la unidad que estaba atendiendo ese recurso de apoyo o ese especialista, porque lo que él hacía, los diagnósticos que generaba, las atenciones que brindaba, no se podían evidenciar dentro de los sistemas de información, sino que se los llevaba a su unidad. Esa razón fue más que suficiente para posteriormente establecer que independientemente del lugar o del recurso donde llegara, iba a dejar la producción. Por lo que en algún momento van a encontrar en una unidad básica atenciones de especialistas, de un psicólogo, de una nutricionista, de un fisioterapista, o van a tener por ahí actividades de odontología. Y es porque simplemente ese establecimiento recibió la visita de uno de esos recursos en cualquier momento del mes, algo muy usual dentro de nuestro sistema sanitario. Pero ¿cómo hacer con esa producción? Recuerden que el tiempo laboral de la mayoría de nuestros recursos, especialmente cuando son asignados para la atención en terreno, en acercamientos comunitarios, es de 8 horas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Yo no tengo en esta unidad básica un ginecólogo, no tengo ninguno de los otros especialistas, tampoco tengo odontólogo, me vienen de otra unidad. ¿Se lo voy a trasladar a esa unidad? No, por lo que explicamos anteriormente. Es importante mantener los resultados de las acciones en este establecimiento para no afectar el perfil epidemiológico. Entonces lo que voy a hacer es tan sencillo como ir y ponerle las 8 horas en la actividad que le compete o en el centro de producción, aunque no tenga ese especialista. La distribución de horas. 3 aspectos que debemos de tener en cuenta en el momento en que vayamos a hacer la distribución. Para cada recurso se seleccionará el centro de producción que le corresponde.
distribuyendo las horas laboradas en estas. Esto es algo que ya dijimos anteriormente, pero es importante recalcarlo. Al final, la distribución de los recursos en todos los centros de producción debe dar en control de calidad 0. Podrá encontrar producción de especialistas u otros recursos con los que no cuenta la unidad de salud. Es lo que acabamos de explicar. Entonces va a tener que agregar las 8 horas de este especialista en las actividades básicas que están relacionadas con la atención que estuvo brindando. Pero todavía más importante es el hecho de que usted va a distribuir recursos que no solo están asignados para la atención preventiva y curativa en el establecimiento. Estamos hablando de médicos, enfermeras, jefaturas de enfermería y otras disciplinas que también tienen espacio administrativo disponible cada día. ¿A dónde vamos a agregar eso? Al final del documento Excel que estamos presentando, el último de los centros de producción es administración. Todos debemos tener claro los diferentes lineamientos que están aplicándose para las actividades administrativas. Por ejemplo, si revisa en aquellos municipios o unidades donde tenemos funcionamiento de modelo de salud familiar y comunitaria, los lineamientos dicen que los equipos pueden utilizar 4 horas semanales para actividades administrativas y de revisión de datos. Pero si también se va a los lineamientos de recursos humanos, todos los médicos directores, tanto de unidades básicas como intermedias o especializadas, tienen derecho a 2 horas administrativas por día. Eso para dar cumplimiento a las diferentes funciones que les son asignadas a través del manual de función de puestos. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque implica que de las 160 horas, 40 horas de los médicos directores, independientemente de la unidad que sea, de las jefaturas de enfermería y de cualquier otro recurso que ustedes consideren pertinentes, ya no van a ser distribuidos en los centros de producción específicos de actividades, sino que se van directamente al recurso administrativo. Eso es importante hacerlo, porque de lo contrario lo que va a suceder es que vamos a encarecer un servicio agregándole el 100% de las horas laboradas en el mes en los diferentes centros de producción. Entonces recuerden, por favor, la persona que va a estar haciendo la distribución debe tener claridad sobre esto. Directores de unidades, jefaturas de enfermería y cualquier otro recurso que dentro de sus CIBAS y sus regiones hace trabajo administrativo, debe tener una cuota de este trabajo administrativo distribuido en el centro de producción administración. Esto es un ejemplo muy básico de cómo nos va a quedar el control de calidad antes de pasar a hacer un pequeño ejercicio con el instrumento. Y en este caso, tenemos un fisioterapista. Las actividades de fisioterapia que aparecen de acuerdo con el formulario 6 son 204. Los fisioterapistas no hacen labor administrativa importante, por lo tanto, el 100% de las horas laborales de ese fisioterapista lo voy a ir a agregar en el centro de producción 792 fisioterapia que le corresponde y automáticamente el control de calidad me va a quedar en 0. El ejercicio de la distribución de horas, tal y como se los estamos planteando, permite conocer de una forma rápida el costo que está teniendo las diferentes actividades que se han concentrado en los centros de producción para su establecimiento. Y yo sé que más de algunos se está preguntando, pero ¿qué es lo que va a suceder con la producción en aquellos lugares donde hay muy poca demanda? Pues la cantidad de horas que van a ser
utilizadas para las pocas atenciones, evidentemente va a encarecer el servicio. O puede que de repente tengan muy pocas horas para una gran cantidad de actividades y el servicio de ese centro de producción se va a ver disminuido en costos. Pero todo esto debe de tener un análisis más afinado, más certero, más atinado. Y es que los dos extremos, recuerden, no siempre son buenos. El que tengamos un establecimiento con mucha producción no significa que ese establecimiento lo está haciendo bien. Es muy probable que esa unidad de salud tenga una alta demanda y el recurso o los recursos que tengamos ahí son insuficientes. Entonces, de repente, un médico puede estar dando 60, 80 consultas en el día. ¿Qué calidad de atención va a estar brindando ese médico? Por otro lado, como este ejercicio que tiene 10 médicos, una unidad especializada, y la cantidad de consulta que se había dado, pues si ustedes hacen la distribución en función del tiempo, les va a quedar una buena cantidad de horas por ahí cerradas. Pueden haber diferentes explicaciones a estas situaciones. Hubo personal que fue asignado a otras actividades o la cantidad de atenciones que se dieron se ven reducidas porque buena parte de estos recursos son asignados a trabajo de campo o porque están siendo distribuidos en diferentes actividades que probablemente no les corresponden, pero bueno, al final el análisis que ustedes van a tener de esto es básicamente la verificación de en qué están utilizando su tiempo, los recursos para producir o para hacer funcionar los diferentes centros de producción. Vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio para que vean cómo se utiliza, no sin antes decirles que esta es una herramienta académica que nos ha ayudado en la región paracentral a facilitar el proceso de la distribución de horas. Ustedes la pueden modificar como mejor les parezca, la pueden adaptar a sus perfiles de trabajo, pueden hacer cualquier modificación con ella, pero solo recuerden, lo que está en colores no está en el PERC. Lo que está en colores puede modificarse de acuerdo a sus propias necesidades y todo lo que sume y les haga más fácil el trabajo va a ser bienvenido. Pero deben mantener el centro, todo lo que está en blanco lo deben mantener intacto. No deben agregar fórmulas a toda esta parte que nos dio recursos humanos, porque lo que va a hacer recursos humanos es después agarrar ese cascarón blanco, copiarlo y pegarlo. Esto es un principio importante de este instrumento, que de hecho lo ponemos desde el formulario, desde los primeros formularios. Aquí está. Todo lo que se agregue sombreado en colores al finalizar el proceso debe ser eliminado. Lo ponemos de esa manera para que quede claro de que lo único que van a dejar ustedes para subir al PERC es esto. Ya vamos a ver las diferentes opciones que puedan tener para este proceso. Este es el formulario Excel que de paso le va a quedar aquí al equipo que está haciendo la grabación y al ingeniero Lara. Él lo va a compartir con ustedes posteriormente, pues si tienen problemas para comunicarse con él, nos encuentran en la región paracentral y nos lo pueden solicitar. Vamos a ir al último formulario, que es el del ejercicio. Aquí tienen ustedes ya cómo el equipo va a trabajar el formulario 3 para hacer la distribución de horas. Recuerden que la labor de ese equipo es, en primer lugar, identificar cuáles son los centros de producción que durante ese mes han tenido trabajo, establecer la cantidad de recursos que tienen y verificar que ya le han filtrado el componente salarial para no cometer errores.
Yo puedo ir uno por uno con los empleados o puedo filtrar. El nombramiento es importante en este punto porque aquí me va a establecer los diferentes perfiles de trabajo que tenemos y que yo voy a tener que distribuir. Por ejemplo, quiero ver los médicos, médico de consulta general, médico de consulta general, médico de consulta general, médico especialista, tengo estudiante de medicina en servicio social, médico director de unidad de salud, sigo haciendo la verificación, voy a filtrar todos los médicos en este momento. Cuando hago la revisión y ya no me aparece ningún médico, le doy a aceptar. ¿Cuáles son las actividades donde aparecen médicos y médicos especialistas? Están marcadas en esta plantilla y están identificados en la parte superior de cada uno de los centros de producción. Tengo en emergencias, en consulta médico general, tengo especialista en la consulta de especializada y luego tengo en quirófanos, pequeña cirugía. Esto tiene filas escondidas. Se las voy a quitar porque aquí está. Bien, les decía, tengo médicos en emergencia, en la consulta médica general, en la consulta médica especializada. Tengo médicos en atención comunitaria porque también derivamos médicos, enfermeras y promotores de salud para atención comunitaria en los acercamientos, ya sean acercamientos preventivos programados o cuando hacemos acercamientos específicos por un programa que de repente estamos bajos en la atención de adolescentes y vamos a hacer una visita comunitaria para hacer exclusivamente atención de ese tipo, o cuando nos corresponde hacer visita domiciliar por personas que no han llegado a sus controles, los seguimientos de embarazadas con IBU o cualquier otra situación, muchas veces va médico, va enfermera o va promotor de salud. También tengo médicos para la atención preventiva del adolescente, adulto mayor, atención preventiva infantil, atención preventiva a la mujer, y en pequeña cirugía. En síntesis, tengo centros de producción para médicos, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de los 16. ¿Van ustedes a utilizar este? Pues no, de lo que les decía al inicio, cada una de las regiones va a definir por los diferentes centros de producción quiénes son las personas a las que les va a adjudicar o en las que a las que va a distribuir en diferentes centros de producción. Yo aquí tengo 11 de los 16 centros de producción de esta unidad con actividades para médicos y tengo un total de 10 médicos esperando la distribución. Entonces, hacer el filtrado me va a permitir distribuir. Es evidente que quienes deben de hacer esta distribución son los equipos que están asignados al territorio, porque conocen las unidades, en cierta medida están más familiarizados con el personal y podrían hacer una distribución más objetiva. Pero si de repente los equipos han sido cambiados, no conocen, pues nos va a tocar simplemente hacer una distribución generalizada o lo que se conoce como prorrateo, dentro de lo que ustedes consideren más idóneo para este proceso. El primero con los médicos que yo me encuentro es un médico general de 4 horas. Normalmente estos médicos tienen un programa concreto que se les ha asignado o simplemente dan consulta general. En el caso de esta unidad,
el médico de 4 horas que tenemos asignado ahí, la mitad de su tiempo la distribuye entre consulta médica general y la otra mitad la tiene asignado a adolescentes. Entonces, él tiene 80 horas, le pongo 40 horas en consulta médica general y voy a buscar adolescentes y le agrego las otras 40 horas, automáticamente me quedó a cero el control de calidad. Este médico no tiene actividades administrativas, entonces no me voy a complicar para ir a ver. Tengo un médico especialista de 8 horas diarias. En esta unidad tenemos pediatra, tenemos ginecólogo, tenemos internista. Y Beth Esther es ginecóloga. Significa que dentro de las actividades que ella realiza, de emergencias. La médico especialista que estamos viendo es ginecóloga y solo hay una emergencia atendida en ese periodo. Conociendo la unidad de salud, entonces, esta compañera que estamos distribuyéndole sus horas en este momento, tiene un punto rojo acá. Anteriormente habíamos visto que ella había pedido 3 días por incapacidad laboral y solo le vamos a distribuir 136 horas. Como yo estoy claro de que ella es la ginecóloga y que no se brindan mayores atenciones de emergencia ahí, que lo que corresponde al caso de la médico internista, voy a buscar entonces a dónde puedo ubicarla a ella, que en este caso sería atención preventiva a la mujer, y descargo las 136 horas. Ella no tiene labor administrativa, por lo tanto, lo máximo a lo que va a llegar en este momento es eso. ¿Qué otro recurso? Porque esta unidad tiene 75 recursos. Dentro de los 10 médicos, vamos a ver ahora la parte de el médico en servicio social. Ok. Tiene un médico en servicio social que normalmente, siendo esta unidad hoy por hoy un centro vacunatorio, una unidad especializada, los médicos en servicio social son básicamente designados para la atención de programas y para la consulta general. Yo sé que este médico ha sido asignado a la atención de programas, entonces le voy a dar las 2 horas diarias que le competen y eso implica 40 horas a la semana. Inmediatamente, el control de calidad me dice que solo tengo ya 120 horas para la asignación de este médico a la consulta. Como estamos en el mes de febrero y sé que los médicos en los primeros 3 meses todavía no tienen la formación completa ni han sido acreditados para la atención materna e infantil, y que lo que usualmente se hace en los diferentes establecimientos es ponerlos a dar consulta, bueno, le asignaron 40 horas para un programa y le restaron 120 horas que se las voy a poner en el centro de producción de consulta médica general. Vamos a ver con otro recurso. Tengo ordenanza. Busco si tengo personal de limpieza, porque ustedes ven, los diferentes centros de producción tienen personal de apoyo, que es la gente que de una o de otra manera se encarga ya sea del mantenimiento o de la limpieza de estos lugares, lo que en cierta medida viene también a contribuir a la calidad y a la atención que se está brindando. Pero digamos, aquí solo tengo una ordenanza y voy a buscar a alguien de servicios varios. Solo me aparece una ordenanza. ¿Qué voy a hacer con el ordenanza? Perdón, no lo filtré.
Aquí está. Bien, tengo 2 ordenanzas. Estas personas tienen diferentes funciones en los establecimientos. Si ven, no hay personal de limpieza ni otro tipo de personal, por lo que ellos se encargan de ayudar en el mantenimiento y la limpieza del centro de atención. Tienen 160 horas. Yo puedo distribuir las horas de ellos donde considere pertinente, pero estas 2 personas también salen a ayudar, ayudan de diferente manera, perdón, llevando documentos al CIBASI, documentos a la región paracentral, y eso les da en promedio que unas 10 o 20 horas al mes. Pongámosle a cada uno 20 horas al mes, por ponerle un dato. Inmediatamente me está dejando 140 horas, donde utilizo más los servicios de limpieza y ordenanza para la atención de emergencias, el consultorio, para todos los consultorios. Si tengo 16 centros de producción, yo puedo distribuir 10 acá, 20 en la consulta especializada, otros 10 para odontología. La parte de atención comunitaria y visita domiciliar va hacia afuera, pero tengo un servicio de nutricionista, tengo un consultorio de adolescentes, uno de adulto mayor, de atención infantil, de atención preventiva a la mujer, tengo el área de psicología, los cubículos de enfermería, los de salud ambiental, el de fisioterapia, tengo el área de procedimientos, tengo el área de vacunación, tengo un espacio para el educador, arrinconadito en cualquier lado, pero tengo un espacio para él. Tengo pequeñas cirugías, tengo laboratorio clínico, tengo servicio de radiología para odontología, tengo farmacia, ambulancia, transporte general, no. Y le di 20 horas. Y aquí me está diciendo que me excedí, que le di 60 horas de más. Entonces, yo puedo reducir esas horas o simplemente quitarle esas 60 horas y dárselos al otro recurso. Y aún me quedan todavía 80 horas que tengo que distribuirle a este otro, que los voy a ir a poner a los lugares donde yo considero que voy a necesitar más apoyo. El consultorio, los consultorios de especialistas, 20, 30. Y ya me quedo a cero. Así como acabamos de hacer este ejercicio, se sigue la dinámica con el resto. Cuando vayan a farmacia, pues el 100% del tiempo de la encargada de farmacia va a estar en el centro de producción 593 de servicio farmacéutico. Y de repente les va a aparecer la encargada de bodega, la pueden poner en servicio farmacéutico, pero si ella también les apoya ayudando en cualquier otra actividad, pues son libres de distribuir cada uno de los perfiles de recursos con los que cuentan en los diferentes centros de producción existentes. Cuando tienen el ejercicio finalizado y en esta unidad tienen todos los resultados a cero en el control de calidad, se lo van a entregar a recursos humanos. Recursos humanos ya sabe que lo único que va a copiar es todo lo que está en blanco desde la columna E de empleados, centros de producción,
hasta el final. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar a armar este instrumento por cada unidad? Es sencillo, ya ustedes lo tienen básicamente preestructurado. Se pueden coordinar con recursos humanos si la unidad de recursos humanos tiene la cantidad de gente suficiente para que se los armen, o nos organizamos como lo hacemos en la región paracentral, que somos muy solidarios. Yo sé que ellos pasan muy ocupados, son muy pocos, y yo tengo 33 recursos en toda la división de provisión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El tiempo idóneo digo porque lo hemos medido nosotros, para sacar un mes completo de 4 CIBASIS que nosotros tenemos, y estamos hablando de 185 establecimientos, incluyendo CIBASIS y región, es de una semana efectiva. Se estructuran 5 equipos, un equipo operativo por cada CIBASI, que es el que se va a encargar específicamente de hacer el ejercicio que yo les acabo de mostrar, es decir, distribuir la hora. ¿Y quiénes son esas personas? Los que conocen mejor el territorio, médico y enfermera, que son asignados al territorio y se refuerzan ya sea con salud comunitaria o con cualquiera de las otras disciplinas que conocen bien cada uno de los territorios. Se forman equipos en promedio de 3 a 5 personas, porque va a depender de las responsabilidades laborales que tengamos durante esa semana, pero siempre van a haber por lo menos 3 recursos trabajando de forma individual. Se distribuyen las diferentes unidades. Hay un equipo más, aparte de esos 4, que es el que va a estar haciendo el montaje. ¿Y a qué me refiero con el montaje? Bueno, van a recibir de recursos humanos el formulario hasta la base 2, y lo que van a hacer es simplemente, nos vamos a ir de nuevo al último, copiar y pegar en el documento que ya tenemos estructurados. Luego de eso van a tener que identificar los centros de producción que le corresponden a esa unidad y eliminarlo, para posteriormente agarrar la base que les va a dar recursos humanos y construir esto en amarillo que está acá, y esto en blanco es lo que nos da recursos humanos. Entonces, lo que nosotros ya vamos a tener estructurado básicamente es esto, con los centros de producción, que van a venir acá, y solo vamos a ir sustituyendo para hacer el ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos lleva en promedio? Pues para montar la base, unos 3 minutos por establecimiento, y luego a la persona que está haciendo la distribución, dependiendo de si tiene experiencia con el instrumento, le puede llevar de 3 a 5 minutos. El ejercicio, como les establecía desde el inicio, puede ser tan técnico como ustedes lo consideren, especialmente si conocen bien los establecimientos, pero si el personal no los conoce adecuadamente, al final se convierte en un prorrateo. En todo caso, la distribución obligatoria es el total de horas de cada recurso en los diferentes centros de producción, lo cual sí debe ser muy lógico, pues no van a poner a alguien que no le compete en un centro de producción que no es de su incumbencia. Por ahí van a encontrarse motoristas de ambulancia. Esos apoyan los diferentes centros de producción, llevando pacientes, apoyando con las referencias o incluso ayudando con el traslado de medicamentos para las bodegas y farmacias. Tienen motoristas de motos que ayudan para el traslado de exámenes de laboratorio. No los vayan a poner en administrativo, porque esa gente tiene una función concreta. Los que andan en motocicleta, por ejemplo, trasladan al personal para que vayan a hacer las actividades comunitarias. Muchas veces llevan al promotor para que vaya a vacunar, transportan la vacuna, transportan exámenes de laboratorio. Sí tienen administrativo, como cualquiera de ellos, pero no 100% administrativo.
no vayamos a cometer el error de poner a los recursos que no son operativos en áreas específicas en funciones administrativas, porque a la larga eso les va a pasar factura. Y se lo digo porque a nosotros nos sucedió anteriormente. Todo lo que no aplicaba para un programa lo poníamos en administración y luego nuestro PERC de hace 2 años nos ponía con 50 a 62% de administración en todas las unidades, lo cual no es cierto. Entonces, esta manera es la más práctica que pudimos identificar y con ella pues esperamos ayudarnos en el análisis más certero de lo que realmente está produciéndose dentro de nuestra región. No es en cierta medida 100% objetivo, ya lo sabemos, porque para que fuera objetivo en este formulario deberían de estar trabajando los directores de las unidades y sus equipos, pero tiene una aproximación, especialmente si los equipos que se conforman para hacerlo conocen el terreno. De ahí que si lo va a hacer solo la unidad de recursos humanos o van a poner a alguien para que haga esta distribución sin conocimiento concreto del terreno, pues desde ahí estamos cometiendo ya un error. Les agradezco mucho por el tiempo que nos brindaron y ante cualquier consulta, como les decía al inicio, van a quedar los documentos a disposición del ingeniero Lara. Muchas gracias.